El Evangelio de Marcos comienza sin preámbulos. Argetu Evangelio Jesús Christo, Huiou Theou. Comienzo del Evangelio de Jesucristo, Hijo de Dios. Sin genealogía, sin relato de infancia, sin prólogo filosófico, Marcos entra directo al tema. Y esa urgencia narrativa no es accidental, nos dice algo fundamental sobre cómo este Evangelio funciona teológicamente. En este video exploraremos sus características literarias, su estructura y el corazón de su teología. El rasgo estilístico más llamativo de Marcos es el adverbio eutus, inmediatamente, enseguida, que aparece más de 40 veces en el Evangelio. Jesús sale del bautismo y enseguida el Espíritu lo impulsa al desierto. Sale del desierto y enseguida llama a los primeros discípulos. Entra en Cafarnaún y enseguida enseña en la sinagoga. Este ritmo trepidante crea una sensación de urgencia escatológica. El reino de Dios ha irrumpido y no hay tiempo que perder. A esto se suma el uso frecuente del presente histórico, más de 150 veces, que trae los episodios al presente del oyente. La parataxis, coordinar oraciones con el kai, conjunción y, que produce una naturalidad narrativa propia del relato oral y detalles concretos y afectivos como diminutivos, que dan al texto calidez y proximidad como hijita. Marcos escribe para ser escuchado, no solo leído. Una de las técnicas narrativas más originales de Marcos es la intercalación, conocida como la técnica del sándwich. El evangelista inicia un relato A, lo interrumpe para insertar un relato B y luego concluye A. El relato central ilumina hermenéuticamente al externo y viceversa. El ejemplo más conocido: Marcos intercala la curación de la hemorroísa dentro del relato de la resurrección de la hija de Jairo. Ambas mujeres son sanadas por la fe. Otro ejemplo: la maldición de la higuera rodea la purificación del templo. La esterilidad del árbol interpreta la esterilidad del culto. No son accidentes narrativos, son teología contada. A esto se añade la ironía dramática. El lector sabe desde el versículo 1 que Jesús es el Hijo de Dios, pero los personajes del relato no lo saben. Los demonios lo reconocen y Jesús los manda a callar. Pedro lo confiesa, Mesías, y acto seguido demuestra no entender qué significa. Solo al pie de la cruz un centurión pagano declara: verdaderamente este hombre era Hijo de Dios. La ironía no es decorativa, es el vehículo de la teología más profunda del Evangelio. La estructura de Marcos combina criterios geográficos y cristológicos. Puede leerse en tres grandes movimientos: el ministerio de Galilea, el camino hacia Jerusalén y el ministerio en Jerusalén, culminando en la pasión. El punto central es la confesión de Cesarea de Filipos en el capítulo 8. Pedro dice: tú eres el Cristo, y Jesús, en lugar de celebrarlo, anuncia su pasión y reprende a Pedro llamándolo Satanás. Este es el pivote del Evangelio. Hasta aquí la pregunta era: ¿quién es Jesús? A partir de aquí, la pregunta es: ¿qué tipo de Mesías es Jesús? Desde el punto de vista, el Evangelio se organiza en torno a tres anuncios de la pasión, cada uno seguido por la incomprensión de los discípulos y una enseñanza sobre el discipulado. El esquema no podría ser más claro. El camino del discípulo replica el camino del maestro, y ese camino pasa por la cruz. La geografía también es teología. Galilea simboliza la apertura a los marginados y paganos. Jerusalén es el lugar del conflicto y la muerte. Y significativamente, el Evangelio termina con un ángel que devuelve a los discípulos a Galilea. Allí lo verán. El relato es circular, el seguimiento siempre recomienza. El núcleo teológico de Marcos es su cristología paradójica. Jesús es el Hijo de Dios, pero su rostro verdadero solo se revela en la cruz. El título que Jesús prefiere para sí mismo es Hijo del Hombre, que Marcos usa en tres
horizontes: su autoridad presente, su sufrimiento inminente y su venida gloriosa futura. Las tres son inseparables. El llamado secreto mesiánico, Jesús manda callar a quienes lo reconocen. No es un truco literario, sino una pedagogía teológica. Comprender quién es Jesús solo es posible después de haber caminado con él hasta la cruz. Cualquier confesión anterior es prematura. Y el discipulado en Marcos es notable por su crudeza. Los discípulos no entienden, tienen miedo, disputan el poder y al final huyen todos. Pedro niega 3 veces. Este relato no es condena, sino espejo. La comunidad destinataria, probablemente perseguida, debe reconocerse en esos discípulos que aprenden a tropiezos qué significa seguir al crucificado. La clave hermenéutica la da Marcos capítulo 10, versículo 45, cuando dice: el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Marcos es un evangelio que incomoda. Su Cristo no triunfa al estilo del mundo. Sus discípulos fracasan. Su final original, el capítulo 16, versículo 8, termina con mujeres huyendo en silencio y temor, sin aparición del resucitado. Es un final abierto que lanza al lector el desafío de completar la historia con su propia vida. En Marcos, la forma es el contenido. Narra como teologiza y teologiza como narra. Comprender ese entretejido literario teológico es indispensable para leer este evangelio en toda su profundidad. Los espero en el próximo video. Que tengan un excelente estudio. Y nos estamos entonces encontrando. Muchas gracias.